hablamos un poco también de los hechos históricos principales, luego revisamos conceptos teóricos sobre lo que es los oncogenes, protooncogenes y genes supresores relacionados al cáncer. Y esto lo vimos con mayor claridad cuando hablamos el tema de la metástasis, tanto en su biología molecular como en esta entidad oncológica, que es una enfermedad como tal, que está descrita en la literatura oncológica, que es el primario no conocido, ¿no? Que recibe varios nombres que significan lo mismo en base a un diagnóstico anátomo-patológico positivo frente a la realización de diferentes estudios de imágenes, séricos, incluso de inmunohistoquímica, la biopsia, que nos permite llegar a un diagnóstico. En el caso que no lleguemos a encontrar un primario, en la actualidad, en primario o cuál es su situación clínica. En todo caso, este tipo de entidades son entidades de peor pronóstico, de evoluciones aberrantes y que de por sí resulta un reto frente a una enfermedad metastásica sin un primario evidente, ¿no? O descubierto. En ese punto, lo que vamos a destacar el día de hoy, lo que vamos a revisar es las terapias oncológicas. Y cuando hablamos de terapias oncológicas, vamos a dividirlo en dos partes. La primera de ellas vamos a hablar sobre los principios terapéuticos. En esta primera parte vamos a desarrollar los principios de la terapéutica, o sea, generalidades, digamos, del tratamiento. Luego nos enfocaremos a lo que es el tratamiento sistémico, radioterapia y finalmente de la quirúrgica en el cáncer, ¿no? Nuevos tratamientos citostáticos, a la quimioterapia van apareciendo también nuevos quimioterápicos. Es verdad que la quimioterapia cada vez queda más rezagada, más en determinados estadios de enfermedades, en determinados momentos. Cada vez su uso es menor, pero sin embargo se vienen descubriendo nuevos agentes quimioterápicos modernos, ¿no? Con mejores expectativas en cuanto a sus eventos adversos, pero siguen siendo quimioterápicos. Después vienen las terapias target, que son las terapias dirigidas con un objetivo indicado. La inmunoterapia, que es una forma de terapia, como hablaremos más adelante, muy antigua, pero que en los últimos años, en base a este descubrimiento o en el uso de los inmunocheckpoint, son los que ha revolucionado la terapia actual del cáncer. También se están usando los perfiles genómicos, hay nuevas técnicas quirúrgicas, claro, y hay innovaciones en la planificación y en la tecnología de la radioterapia. Todo esto es cambiante, es una situación compleja y lo que ahora podemos tener como estándar de tratamiento en ciertas entidades oncológicas de aquí a un año no lo van a hacer, ¿no? En buena parte de ellos, porque los descubrimientos, los estudios clínicos en oncología son muy frecuentes. eh, en este momento es el estándar. Trabajo multidisciplinario, ¿no? Esto sí se ha descubierto que tiene un impacto en la sobrevida, la participación de diferentes especialidades en alrededor de lo que es la oncología médica, quien es como la medicina, digamos, ¿no? De la parte del cáncer, quien organiza el manejo, no solamente terapéutico, sino también de estadiaje, de evaluación de enfermedad y tiene apoyo de diferentes entidades o diferentes especialidades relacionadas. A nivel de atención primaria, lo que ustedes van a llegar a hacer muy pronto
ya luego de su internado como médicos generales, tiene que haber una exploración de rutina, ¿no? En base a estudios de sangre, orina, radiografías, examen físico, que los va a llevar a cierto nivel de manejo oncológico. Y es importante destacar que en los eventos iniciales de una patología de cáncer, en la gran mayoría de los casos, el paciente es asintomático, ¿no? Y cuando ya presenta síntomas, podremos tener determinadas exploraciones específicas. Ah, todas estas terapias se han desarrollado en base a diferentes hipótesis y teorías que en el tiempo se han corroborado o no y que han dado paso a terapias actualmente estándares. Son provisionalmente válidas. Hay un dogma en este tipo de entidad, como en otras de la medicina, pero sin duda que oncología es, digamos, en el primer lugar de esto, de los avances en cuanto a los tipos de tratamiento. Y este desarrollo de los fármacos va a depender si estamos hablando de un medicamento citotóxico o un medicamento no citotóxico, o sea, si es quimio o no es quimio, porque los diseños de los estudios fase 1, fase 2, fase 3 van a ser distintos. Principalmente porque en los no citotóxicos estamos frente a una presencia de una estructura diana, ¿no? Un objetivo. Generalmente estos tratamientos tienen un objetivo específico en cuanto a dónde van a realizar su función. En cambio, la quimioterapia es algo muy general. Importante revisar o recordar que el índice terapéutico adecuado es principal cuando definimos terapias en general, no solamente en la parte oncológica, que justifique su uso. También tenemos que destacar la toxicidad que tenga estos medicamentos, si esto es aceptable o no, algo que en oncología en especial, con el uso de la quimioterapia, es muy importante determinar, no solamente saber que es un medicamento que está indicado para cierta patología en tal estadio clínico de la enfermedad, sino que si la toxicidad que va a producir esta medicación o esta combinación de medicamentos es adecuado para el paciente que estamos tratando. Y hay que entender los mecanismos de acción para ver también la interacción con otros medicamentos. En cuanto al tratamiento sistémico en general, hablaremos de la quimioterapia, de los anticuerpos monoclonales y de la terapia hormonal. Y finalmente, revisaremos un poco de los eventos adversos y la evaluación de respuesta al tratamiento, que van de la mano con la terapia, ¿no? Tenemos que entender que la toxicidad en este tipo de tratamiento es algo que tenemos que tener muy presente al momento de indicar y que cuando se evalúe un paciente oncológico, gente, o sea, médicos no oncólogos, conocer estos principales, que esa es la intención de esta clase, para que sepan por dónde puede ir los eventos adversos y si la clínica que está presentando el paciente tiene que ver o no con el tratamiento que está recibiendo, sabiendo que es un paciente oncológico, ¿no? Oncológicamente tratado. En cuanto a la quimioterapia, bueno, remontarnos que el padre de la quimioterapia es Erlich Paul. Esto empezó realmente en el año 1940, en la Segunda Guerra Mundial, cuando en la investigación militar genocida, con los gases de guerra, se vio que en los pacientes, bueno, en las personas, estos no eran pacientes en realidad, con las autopsias que habían sido intoxicados por el gas mostaza, había una aplasia profunda a nivel medular y en los tejidos linfáticos. De aquí parte la investigación de la quimioterapia como agente causante de reducción de la celularidad de la médula ósea y en el tratamiento principalmente de las enfermedades líquidas, ¿no? Oncológicas, como la leucemia, el linfoma. El primer grupo que vamos a destacar es los agentes alquilantes. Estos primeros fármacos, ¿no? Luego de la hormonoterapia, reaccionan contra los átomos ricos en electrones, forman enlaces covalentes en las bases del DNA y producen, bueno, sus alteraciones en las cadenas con pérdida de la función del DNA que lleva a la muerte celular. Como ven, es un mecanismo de acción muy genérico. Acá, cuando el agente alquilante actúa, no está discriminando si es una célula oncológica o es una célula normal. Y de acá derivan sus eventos adversos.
Dentro de este grupo tenemos los derivados de la mostaza nitrogenada. Destacamos la ciclofosfamida, que tiene dos metabolitos activos, que es la fosforanidina y la acroleína. Este último, causante de un evento adverso frecuente, bueno, no tan frecuente en la actualidad por el tratamiento que usamos previo a la quimio, pero que puede causar una cistitis hemorrágica importante. Cuando se usa ciclofosfamida, es recomendado tener un examen de orina previo a su uso para valorar posteriormente la hematuria, si es que ésta se presentara de manera macroscópica o microscópica, ¿no? Que llevaría a un manejo urológico. También dentro de este grupo está la ifosfamida como los dos principales. Luego están las alquilosulfanatos como el busulfán, básicamente usado en las leucemias, y las nitrosurias como el carbustine, conocido como el BCNU, muy usado en tratamiento de enfermedades de tumores cerebrales. Como ven, estoy destacando algunas cosas muy principales de los grupos. No es intención de la clase, eh, como alguna vez a mí se me dio hace algunos años ya en el pregrado, de abarcar todo el extenso de esto, porque son detalles que oncológicamente para el tratamiento son importantes, pero como especialidad, y que estoy seguro que en el transcurrir de los años ya no van a estar presentes cuando esto se revise, ¿no? Cuando ustedes ya sean médicos y tengan que ver a un paciente. Muy probablemente muchos de ellos ya estén en desuso, como los que yo aprendí y actualmente ya no están. Derivados del platino como segundo grupo, ¿no? En la ubicación en su tabla periódica, para recordar, es citotóxico contra el DNA, forma ligaduras entre los ácidos nucleicos, produce enlaces cruzados, finalmente ocurren las mutaciones o muertes celulares. Se forman estas uniones platino-DNA y el más potente de este grupo se llama cisplatino, que es el primero de ellos. Después está el carboplatino, que tiene como eh, característica especial que no daña la función renal, manteniendo la actividad antitumoral, lo que es una característica del cisplatino que sí está contraindicado en pacientes con alteraciones de la función renal, alteraciones cardíacas graves, auditivas también, pero principalmente la parte renal, lo cual lo hace en algunas en alteraciones importantes no ser contraindicado, y podemos usar como reemplazo el carboplatino, aunque hay esquemas propios del carboplatino, ¿no? Entonces, no siempre es un reemplazo, pero es una buena opción. También tenemos el oxaliplatino. El carboplatino, como les decía, tiene una característica especial que no, digamos, como el caso del cisplatino, está contraindicado en alteraciones de la función renal. En este caso, en el carboplatino se puede usar porque el cálculo, mediante esta fórmula de Calvert, que es el área bajo la curva, toma en cuenta los valores de creatinina como la depuración, ¿no? Como una fórmula de depuración de creatinina, y entonces la dosis va de acuerdo a esa función renal, con lo cual no daña ya de por sí lo que la función renal que tenga el paciente, porque es una dosis ajustada a este valor de la función renal, mediante una fórmula que es esa, calculando el área bajo la curva. Otro grupo importante son los antimetabolitos. Como recuerdan, tenemos las purinas, tenemos las piridinas, y estos compuestos inhiben la síntesis del DNA porque inhiben unas enzimas críticas de la síntesis y lleva a la muerte celular. Tenemos cuatro grupos importantes: los antifolatos, ¿no? Los antiácidos fólicos, el principal de ellos, el metrotexate, ¿no? Un medicamento que antiguamente se usaba en casi todos los tipos de cáncer, y en la actualidad ha dejado de estar presente en muchos de ellos, pero que mantiene una vigencia y la va a mantener por muchos años en la enfermedad del trofoblasto gestacional, un cáncer derivado de las células placentarias y que tiene una tasa de curación muy alta, por encima del 95%, incluso en estadios avanzados de la enfermedad. Por lo que el metrotexate en esta entidad no va a dejar de usarse.
El mecanismo de acción, obviamente, es contra las enzimas del folato y tiene como evento principal la toxicidad hepática. El metrotexate, ustedes todavía no han llevado ginecología, pero cuando lo hagan van a recordar que en el embarazo ectópico, al ser un antifolato, puede llevar también a un manejo médico del embarazo ectópico. El embarazo ectópico, principalmente tubárico, dentro de la mayor porcentaje a nivel de la ampolla, ¿no? Para hablar un poquito de ginecología, eh, tiene manejo médico y manejo quirúrgico, ¿no? Eso dependerá de características del tamaño, de la ubicación, de las complicaciones que tenga en ese momento el embarazo ectópico, pero los ginecólogos usan el metrotexate a dosis bajas para lograr una reversión de este embarazo, que es un embarazo obviamente no viable, ¿no? Eh, los análogos de la piridina, tenemos el 5-fluoracilo, también la capecitabina, que tiene la característica de ser una quimioterapia oral muy usada en el cáncer de colon, por ejemplo. Los análogos de la citidina, como la gemcitabina, destacando algunos de ellos. Ojo, esto es importante. Si es que algo voy a preguntar de esto, es lo que estoy destacando. Los análogos de la purina, está la 6-mercaptopurina, como los análogos de la guanina, y la fludarabina en los análogos de la adenosina, muy usada en los linfomas y las leucemias. Este es el metrotexate, un análogo sintético del ácido fólico, actúa sobre la enzima inhibiéndola, dihidrofolato reductasa, y ese es su mecanismo de acción. Sí, eso me olvidé de destacar. La leucoborina es un antídoto para el metrotexate y se da de manera conjunta para reducir los eventos adversos que, como les dije, sus principales son a nivel hepático. Esto ya lo hemos conversado también. Vámonos a los agentes antimicrotúbulos. Es el otro gran grupo de agentes quimioterápicos. Tenemos dos, los alcaloides de la vinca y los taxanos. Los alcaloides de la vinca, que derivan de esta planta, ¿no? Actúan uniéndose a la tubulina, inhibiendo el ensamblaje de los microtúbulos en el momento de la metafase, ¿no? En el bloqueo, hace un bloqueo mitótico y produce la muerte celular en esas células que se están dividiendo. Como ejemplos tenemos la vincristina y como el principal, en el uso principal de las leucemias y de los linfomas. También tenemos estas de acá, los otros alcaloides de la vinca. Y el otro grupo dentro de los agentes antimicrotúbulos están los taxanos. También deriva de una planta, de una corteza del tejo, y el que se descubrió primero fue el plaquitaxel. Este medicamento tiene una característica de producir eventos de reacción alérgica al momento de la infusión, lo cual se ha disminuido notablemente con el uso de filtros de aplicación eh, al momento de la administración. Reduce mucho las posibilidades, aunque hay casos de reacciones alérgicas importantes. El otro evento adverso relacionado a este medicamento es la neuropatía periférica. Con algunos grupos que hemos rotado hemos visto pacientes que presentan neuropatías periféricas muy severas. Es un evento que a la larga es reversible en la gran mayoría de los casos, pero que tiene una larga duración, incluso posterior, ya como un evento crónico, al término del uso del plaquitaxel. Bueno, si ya lo vimos. También tenemos el docetaxel, y hay otros que están ya en investigación como nuevos agentes antimicrotúbulos con buenos resultados actuales en la oncología. Hasta acá lo que es la quimioterapia. Los anticuerpos monoclonales son medicamentos que ya no tienen un efecto genérico, sino que tienen un efecto dirigido contra ciertas dianas que, como vemos en la evolución del cáncer, es muy complejo determinar cuáles son las vías por las cuales el cáncer desarrolla sus principales características, como proliferación celular, como pérdida de la muerte celular, ¿no? Como principalmente la vascularización. Bueno,
tienen diferentes vías, pero algunas de ellas son bloqueadas por estos agentes modernos, tanto a nivel de los ligandos, ¿no? que están estructuras que se van a unir a los receptores, proteínas fijadores, receptores a nivel nuclear, supresores tumorales también se convierten en dianas de tratamiento a los cuales pueden atacar los anticuerpos monoclonales, proteínas fijadoras y quinasas también que están relacionadas al desarrollo oncológico. Mediante, no sé por qué no ha seguido muy bien, bueno, la producción de los anticuerpos monoclonales es a razón de las estructuras a nivel de ingeniería química. La estructura de un anticuerpo monoclonal es igual que un anticuerpo que conocemos, con cadenas ligeras y cadenas pesadas, con una región variable y una constante, y que dependerá de las características de, digamos, de la conformación del anticuerpo, si es totalmente murino, ¿no? Si es quimérico, con ciertas porciones químicas y murinas, y humanizado, cuando ya no tiene porciones murinas o muy pocas. Estos anticuerpos, como les decía, estos anticuerpos murinos, quiméricos, humanizados o humanos, ¿no? Va a depender también su porcentaje de eventos adversos y su característica antigénica, ¿no? Vemos que en esta tablita depende si es más humanizado, cuando vamos más a la derecha tendrá menos eventos adversos relacionados a la parte alérgica, que es el principal evento adverso de estos anticuerpos. Cada anticuerpo luego tiene, y esta es una tabla de una línea del tiempo en cuanto a sus descubrimientos de los principales anticuerpos específicos, pero que cada anticuerpo tiene vamos a destacar los principales, algún evento adverso. Pero en general, el común, digamos así como la quimioterapia en general, tiene caída del cabello, puede causar náuseas y vómitos, alteraciones gastrointestinales como estas, o porciones diarreas, estreñimiento, puede producir reducción de los leucocitos, llevar anemia, plaquetopenia. Esos son eventos genéricos de la quimioterapia. Ahora, después la quimioterapia, alguna que otra, tiene, como les he destacado, toxicidades particulares. Los anticuerpos monoclonales genéricamente pueden causar reacciones alérgicas. Y esto va a estar muy de la mano con que se trate de anticuerpos humanizados, que serían los que menos probabilidad tienen. Algunos mecanismos de acción en general pueden estar a nivel de los factores de crecimiento que están en la membrana celular, también los relacionados a la angiogénesis, a la traducción de la señal, o sea, ya intracelular en el citoplasma, en esa cadena de transmisión o traducción de la señal, y también a nivel del núcleo, que pueden estar actuando ya intranuclearmente. Si los ordenamos en ese orden, los que actúan extracelularmente, destacamos los anti-HER2. Los HER2 son receptores de membrana que tienen que ver con las señales de la división celular. Y estos anticuerpos se van a unir a estos receptores, que son familia de los receptores del factor de crecimiento epidérmico, específicamente se llaman HER, ¿no? Y estos HER, que van del 1 al 4, pueden unirse entre ellos de manera de dimerización, homodimerización o heterodimerización, si se unen entre dos iguales HER o un HER distinto, y producen las señales intracelulares mediante la fosforilización de su componente intracelular y llevan a las vías de desarrollo, que estas son solamente algunas de ellas, como el PI3K o la vía del RAS-RAF, que llevan a la proliferación celular, a la sobrevida celular, a la invasión y a la enfermedad celular, digamos, ¿no? Y esto a la vez produce mayores factores de crecimiento de endotelio y produce nuevamente la activación de estos receptores. La idea de este medicamento anti-HER2 específicamente, como el trastuzumab, y hay otros más, pero como ejemplo principal es unirse
a estos receptores para evitar esta dimerización, ¿no? El anticuerpo se une y bloquea la dimerización. También produce una activación del sistema inmune al unirse a estos receptores y por lo tanto empieza el efecto citotóxico. O también tiene un efecto de endocitosis. Al unirse a este receptor, produce la endocitosis y la posterior degradación del receptor. Estos receptores que están en la membrana celular, HER2, principalmente medicamento usado en cáncer de mama, extensamente usado en cáncer de mama, por eso que lo destaco en esta exposición, y también en cáncer gástrico, ha revolucionado el tratamiento tanto en enfermedades metastásicas como en enfermedades tempranas, es decir, con intención curativa, ya sea antes o después de una cirugía, lo que se conoce como neoadyuvancia y adyuvancia, respectivamente. Y bueno, no solo se usa de manera aislada, sino que también se usa en manera conjunta con quimioterapia y en la actualidad también en combinación con otros medicamentos anti-HER2, ¿no? Terapias duales. Los antiangiogénicos son medicamentos que actúan, claro, contra la producción de la angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Estos son unos cuadritos, unos diagramas que grafica cómo la célula tumoral inicialmente que está sin vascularización produce estos factores que vienen a ser tipo unos ligandos, ¿no? Unos factores de crecimiento vascular y estimulan a los vasos sanguíneos que están cercanos al tumor para la formación de vasos. Y estos vasos finalmente invaden el tumor y aportan todos los nutrientes a esta formación oncológica. Bueno, los mecanismos de acción de estos medicamentos van contra los mismos ligandos para bloquearlos y eliminarlos, o bien contra los receptores de membrana de este endotelio vascular. Los medicamentos tirosina quinasa son medicamentos o células pequeñas, sustancias pequeñas que ingresan al interior de la célula y hacen su acción en el dominio intracelular, principalmente inhibiendo la proliferación celular e inhibiendo la angiogénesis. Terminado este bloque de anticuerpos monoclonales, vamos a hablar sobre la terapia hormonal, que es otro tipo de terapia sistémica usada en el cáncer. Esto tiene muchos años de investigación, principalmente a nivel del cáncer de mama y en el cáncer de próstata, usado en diferentes momentos de la enfermedad. Actúan sobre los receptores hormonales, principalmente el estrógeno, en el caso de mama, y el dihidrotestosterona, en el caso del próstata. Hacen una unión hormono-receptor de forma directa, los bloquea y altera las rutas metabólicas. Tenemos la hormonoterapia ablativa, que viene a ser la oforectomía, ¿no? Ya una parte quirúrgica, o lo que también se puede usar es radiación ovárica, y en el caso del varón, la orquiectomía bilateral para llevar animales de castración para producir los efectos antihormonales que se requiere para el manejo del cáncer. Está también la parte farmacológica con terapias aditivas, competitivas e inhibidoras. Estas primeras, las aditivas, como el uso de estrógenos o de progestágenos, y también el uso de andrógenos. La competitiva hace el uso de moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, que son los grupos de SERM, a la cabeza el tamoxifeno, que, bueno, se une al receptor de estrógeno, forma un complejo con el DNA y bloquea su transcripción. Sus principales efectos adversos es producir crecimiento de la capa endometrial, produciendo sangrados genitales. También puede producir trombosis venosas profundas y a la larga este crecimiento endometrial podría derivar en un cáncer de endometrio como efecto secundario.
también tiene efectos sobre la parte cardíaca, pero todos estos eventos se deben también regular previo al uso del medicamento, haciendo un buen estudio endometrial, que el paciente no tenga tendencia a la trombosis, ¿no? Y hacer controles continuos de estos eventos posibles del tamoxifeno, que se usa por largos años, ¿no? Cuando estamos hablando del cáncer de mama. Otro grupo, tenemos los bloqueadores selectivos de los receptores de estrógeno, que son los SERT, ¿no? Son antiestrógenos puros, como el fulvestrán. Luego tenemos otros ya de mejor generaciones, que son los inhibidores de la aromatasa, estos usados en pacientes posmenopáusicas. Y a la cabeza tenemos el anastrozol y el letrozol como no esteroideos, y el esteroideo que es el exemestane, pertenecen a este grupo. Tenemos también terapias inhibidoras como los análogos de la LHRH, que como hemos visto en los grupos de práctica es muy frecuente el uso de esta medicación, sobre todo en cáncer de próstata, aunque también se usa en cáncer de mama en pacientes que necesitan bloqueo a este nivel. Al ser un análogo produce una castración química, puede usarse sola o combinada, altera lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, testículo, dependiendo de dónde estamos usándolo, y pueden producir en un inicio un síndrome que se llama FLAIR, que inicialmente al ser un análogo produce demasiada cantidad hormonal y esto puede despertar mayor dolor, mayor sensación de malestar, pero que a la larga, mediante un proceso de feedback negativo, controla la producción hormonal. Otro grupo tenemos los antiandrógenos, que son los esteroideos y no esteroideos, como están ahí destacados. Y también tenemos análogos de la somatostatina, como el octreotide, usado en los tumores neuroendocrinos. Para evaluar lo que son los eventos adversos, existe que esto lo van a encontrar también en el aula virtual, ahí en mi pestaña, ¿no? Donde están los artículos que les he dejado para revisión. Esto no es para revisión, esto es solamente para que lo tengan presente. Es la versión actual, la vigente, de los criterios de la terminología común de los eventos adversos, el TCCI. Porque acá tenemos que ordenar todos los eventos que pueden existir al uso de la medicación. Y los vamos a graduar, ¿no? En grado 1, grado 2, 3, 4, 5, en la mayoría, en todas estas posibles alteraciones a nivel de la sangre, cardíaco, congénito, endocrino. Bueno, como ven ahí, la relación es larga. Y todos estos posibles eventos adversos de la medicación están ordenados para poder graduarlo. Esto es muy importante porque en los ensayos clínicos que podemos realizar, para poder tener una terminología común, porque es diferente hablar del paciente que tenga náuseas si tuvo poco, mucho, no podemos saber, digamos, evaluar realmente cómo está llevando el tratamiento el paciente en su día a día o para ensayos clínicos, como le digo. Entonces es importante que en la evolución pongamos los grados de cada evento adverso, y eso unifica, ¿no?, los términos para luego poder ser evaluados en conjunto en general. También he traído para revisar lo que son las evaluaciones de la respuesta a la terapia, y acá lo puse como clásica porque en la siguiente parte de la clase vamos a hablar de terapias distintas a lo que hemos hablado hasta el momento, y en esta destaca en los tumores sólidos, ojo, tumores sólidos, el RECIST, ¿no? El RECIST, que viene a ser la respuesta o los criterios de evaluación en los tumores sólidos, me da categorías de las lesiones que yo puedo determinar para poder medirlas. Algunas lesiones son medibles, otras no son medibles, pero debo saber no solamente que un paciente, por ejemplo, es metastásico, sino saber exactamente dónde es metastásico, cuáles son las lesiones que voy a hacer seguimiento para saber si el paciente o la enfermedad está yendo bien o no. Y en esta respuesta de criterios de respuesta están las respuestas completas, que es cuando desaparecen todas las lesiones, las respuestas parciales, cuando hay una reducción en la sumatoria de los diámetros principales de al menos 30%,
También se cataloga como progresión de enfermedad cuando hay un incremento de la sumatoria de las lesiones que he destinado a evaluar al menos del 20% y cuando no reduce más del 30% ni aumenta más del 20%, en ese parámetro está la respuesta de enfermedad estable. Entonces, son 4 tipos de respuesta: la completa, la parcial, la progresión de enfermedad y la enfermedad estable. Tanto para lesiones target, que son las lesiones que he destinado, que voy a evaluar, como también las lesiones que no cumplen los criterios de lesiones evaluables o medibles. Y esto me lleva a la conclusión de saber si el tratamiento lo vamos a continuar o no, ¿no? Y esto es muy estricto. Es importante estos criterios porque en oncología, si no cumplen los criterios, no se puede seguir la medicación. Aunque el paciente pueda tener una tolerancia adecuada, eso no significa que lo debo continuar porque no está resultando en el efecto esperado y debo cambiar de línea de tratamiento. Eso dependerá de cada tipo de enfermedad, del momento de la enfermedad que estemos, eso ya es variable. Pero lo importante es saber que se debe evaluar. Cada cuánto se evalúa, eso también dependiendo, pero generalmente es al tercer tratamiento o al sexto tratamiento, que en la mayoría de los casos viene a ser el último, para saber si ha habido efecto o no, si ha habido respuesta o no. En los linfomas se usa unos criterios distintos, que son los criterios de Chiasson, que tienen no solamente, bueno, es algo parecido, pero acá se usa también lo que es el PET-CT, ¿no? Es un estudio de tomografía de emisión de positrones que me permite confirmar las respuestas alcanzadas, sobre todo las respuestas completas. Ok, hasta ahí es la primera parte. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces tomamos un minuto de receso y ¿ha entrado la delegada? No, ¿no? Ok. Bueno, están haciendo también, tomando lista, ¿no? Por acá veo solamente